Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿qué hubiera pasado si Naruto cambiaba su actitud más serio y se pone a entrenar en serio? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1. Él no es el Kyuubi. Él es Naruto Uzumaki y es uno de mis mejores estudiantes. Puede que no sea el más fuerte, ni el más inteligente, pero ha pasado por más de lo que cualquiera de nosotros ha tenido que soportar, pero eso es lo que lo convertirá en un excelente Hokage. A pesar de que su mente todavía estaba siendo sacudida por la revelación de Mizuki sobre el Kyuubi, y que había sido engañado para robar el pergamino de sellos por un traidor, Naruto no pudo evitar sonreír ante la exclamación gritada de Iruka. Tonto, Iruka, esa cosa mató a tus padres y dejaste que su fachada te engañara. Bueno, iba a matarte más tarde, pero tu debilidad me ha cabreado. Mizuki estaba más enojado de lo que Naruto lo había visto nunca, levantando un shuriken en su mano mientras terminaba su proclamación, obviamente con la intención de seguir adelante con su amenaza implícita. La mayoría de la gente pensaría muy bien antes de atacar a un ninja armado y entrenado, pero lo único que le importaba a Naruto en ese momento era que alguien estuviera en peligro, especialmente alguien que acababa de convertirse en una de sus únicas personas preciadas. Saltando del árbol donde había estado observando el encuentro, Naruto no pudo contener la sonrisa ligeramente cruel que cruzó su rostro, y su pie derecho golpeó la cara de Mizuki incluso cuando el Chunin intentó esquivarlo. Usando la cara del hombre como trampolín, Naruto aprovechó el contacto momentáneo para impulsarse y dirigirse hacia Iruka, aterrizando justo cuando Mizuki se estrellaba contra el suelo con un fuerte golpe. El Chunin traidor se puso de pie un momento después, escupiendo un poco de sangre de su boca antes de gruñirle a Naruto. No debiste haber hecho eso, demonio, solo hiciste que matarte fuera mucho más fácil. Mizuki agarró un kunai y cargó hacia adelante, pero Naruto no estaba asustado, simplemente formó sus manos en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un sello de mano muy familiar aunque poco ortodoxo. Puedes probar Mizuki Teme, Kage Bushin no Jutsu. El humo estalló a su alrededor, lo que Naruto esperaba dada toda la práctica que había realizado, saltando hacia atrás entre las docenas de versiones de sí mismo que ahora llenaban el claro. Naruto, el orgullo de Iruka era audible mientras el Chunin herido intentaba sentarse un poco más derecho, aunque Naruto estaba demasiado ocupado absorbiendo la mirada de sorpresa en el rostro de Mizuki mientras se detenía tambaleándose. Imposible, una docena de veces nada sigue siendo nada contra un Chunin como yo. ¿Una docena? Fue solo entonces que Naruto se dio cuenta de que la mayoría de los otros clones que se habían generado en las partes boscosas del borde del claro se habían escondido justo después de aparecer, por lo que Mizuki probablemente no los había visto. Bueno Mizuki, tal vez intentes contarlo, aunque después de que te golpeé con el puño en la cara unas cuantas veces supongo que esa será la menor de tus preocupaciones, no fue la mejor de las respuestas, pensó Naruto para sí mismo, incluso mientras lo decía intentaba no hacer una mueca de dolor, pero los clones tomaron su señal y aparecieron de su escondite incluso cuando él comenzó a avanzar. Mizuki, en su haber, aunque Naruto no quería darle ningún crédito, logró dispersar a los tres primeros clones que se lanzaron hacia él con su kunai. Luego, cuando dos de los clones agarraron su brazo con el kunai e impidieron sus ataques, el Chunin de cabello plateado usó su otra mano para golpear a otro clon que intentaba golpearlo en la cara. Sin embargo, cuando Naruto disminuyó la velocidad hasta detenerse, viendo a sus clones amontonarse sobre el hombre y sin ver realmente ningún sentido en unirse a ellos, no pudo evitar sentirse un poco engañado. Quería ser él quien le rompiera la nariz a Mizuki Teme, maldita sea, salto de línea aturdido, esa era la única palabra para describir su estado mientras Naruto se alejaba de la torre Hokage, tambaleándose por la montaña rusa emocional que el tercer Hokage acababa de infligirle. Naruto no estaba seguro de que ser el contenedor del Kyuubi fuera mejor que ser la bestia misma, después de todo, dada la reacción que obtuvo de la mayoría de Konoha, ciertamente no hicieron la distinción. La traición de Mizuki y el ascenso bastante conmovedor aunque incómodo de Iruka causaron suficiente confusión dentro de su cerebro por una noche. Esto significó que ni siquiera notó al personal nocturno de la torre, algunos de los cuales le lanzaron miradas llenas de odio, cuando pasó junto a ellos sin decir palabra. Si lo hubiera hecho, Naruto se habría dado cuenta de que eran principalmente los miembros civiles del personal nocturno los que le mostraban tanto desdén, aquellos miembros del turno que eran ninjas o ex ninjas eran en su mayoría mucho menos odiosos en su consideración.
Su velada había sido, bueno, esclarecedora era una palabra para describirla, y probablemente sacudiendo el mundo era una mejor descripción. Habiendo reprobado su examen de graduación por tercera vez consecutiva, gracias a los estúpidos exámenes de Busin y de papel, Naruto había estado enfurruñado a un costado de la entrada de la academia, mirando con anhelo mientras los padres del resto de su clase habían venido a recoger a sus hijos, felicitando a los que habían aprobado y consolando a los que no. Fue entonces cuando Naruto fue abordado por una de sus maestras de clase, Mizuki, quien le había dicho que había una prueba alternativa que Naruto podía intentar completar ahora que había intentado 3 veces pasar la prueba normal y no lo había logrado. Mizuki había dicho que esta prueba había sido creada para probar las partes más prácticas de la aptitud de un ninja, en los casos en que los solicitantes ninja no eran tan buenos con el lado basado en el conocimiento de las enseñanzas de la academia. Naturalmente, Naruto había estado extasiado y había aceptado hacer la prueba al instante, corriendo a casa para prepararse una vez que Mizuki le explicó en qué consistía la prueba. Le había sorprendido que todavía fueran las patrullas Anbu habituales las que participaban en los ejercicios, pero había pasado tiempo más que suficiente en la zona como para que sus sensores no detectaran su chakra como algo inusual. Y pasar de largo físicamente. Él era Naruto Uzumaki Datebayo. No es que estuviera tratando de alardear, pero él era el extraordinario experto en sigilo de Konoha, y los pobres Anbu no habían tenido la oportunidad de encontrarlo. Solo Iruka había logrado atraparlo cuando estaba haciendo bromas a la gente, aunque sospechaba que no todos se lo tomaban tan en serio como habían dicho en ese momento. Con la parte del sigilo completada, Naruto había hecho lo que le había pedido Mizuki y completó su prueba alternativa, entrando en la Torre Hokage y robando un pergamino preparado con jutsu. El único pequeño contratiempo en este plan había sido el hecho de que el Hokage había estado en su oficina trabajando cuando Naruto había llegado, habiendo pasado a escondidas a los guardias Anbu como lo había hecho tantas veces antes y sin considerar que el anciano estaría presente para tal prueba. Ante la adversidad no vaciló, Naruto utilizó su técnica original Sexy no Jutsu, que había distraído al anciano lo suficiente para que Naruto consiguiera lo que necesitaba. Tomando el pergamino que Naruto había dejado apresuradamente, entonces tendría que aprender una de las técnicas escritas en el pergamino antes de encontrarse con Mizuki en el punto de encuentro en el bosque junto al campo de entrenamiento 15 antes de la medianoche. De lo contrario, le dijeron que habría reprobado la prueba. Esto hubiera estado bien, había logrado la infiltración en menos de 2 horas, dejándole 5 en las que había aprendido la técnica Kage Busin, o Jutsu de clon de sombra, y luego simplemente era esperar a que llegara Mizuki, donde habría mostrado su Jutsu y obtenido su diadema, lo que hubiera sido brillante, si tan solo el Teme no le hubiera mentido. Después de la pelea, que fue más un juego del gato y el ratón antes de terminar en una pelea bastante unilateral, Iruka le había dado a Naruto su propia banda para la cabeza. Como Naruto se había quedado atónito ante el movimiento, el Chunin con cicatrices aprovechó la oportunidad para decirle que había obtenido el rango de Genin a través de una prueba de misión de campo, en lugar de la prueba de la academia. Y el instructor Chunin se apresuró a continuar. Naruto no era ni sería nunca el demonio que Mizuki había afirmado que era. Él era su carcelero, era él solo quien estaba impidiendo que la bestia escapara y se lanzara a otro ataque. Esta garantía fue agradable, pero eso no impidió que los puntos se conectaran lentamente en su cabeza mientras caminaba por uno de los callejones más oscuros hacia el edificio de su apartamento. Lo echaron del orfanato por ser una carga no deseada, ninguno de los otros niños quería jugar con él, decían que sus padres les habían dicho que era un niño malo y que deberían evitarlo si sabían lo que era bueno para ellos. Las miradas y el trato que le dieron los profesores de la academia durante sus años allí, el fracaso en 2 exámenes en los que sabía que al menos debería haber aprobado por su habilidad en la carrera de obstáculos, los exámenes de taijutsu y la prueba de sigilo. Mientras Naruto se daba cuenta de por qué su vida siempre había sido una lucha, percibió un movimiento que provenía de arriba. Con sus años de experiencia en bromas, Naruto saltó con sigilo y agilidad a los tejados para ver quién era, cualquier cosa que le diera algo más en qué pensar que las verdades de esa noche. Naruto miró hacia arriba a lo largo de la curva del techo y vio a 2 Chunin que le resultaban vagamente familiares asentados en la meseta del techo en la parte superior. Naruto saltó a un hueco para evitar que lo vieran. Lo último que necesitaba esa noche era que lo detuvieran bajo sospecha de espiar a algún ninja, especialmente teniendo en cuenta que probablemente habían estado involucrados en la búsqueda de él después de que se escapó con el pergamino prohibido.
Su curiosidad ahora saciada con la rápida investigación ya que no los reconoció como nadie que conociera, Naruto suspiró ante su fallido intento de distraerse y se preparó para pasarlos de largo para continuar su camino a casa. Sin embargo, mientras se movía entre las sombras para pasarlos, captó su conversación y se detuvo a escuchar. Después de todo, no era como si tuviera algo que hacer esa noche al volver a casa, aparte de sus propios pensamientos conflictivos y su habitación a oscuras. Y además, incluso si lo notaran, lo que consideraba muy poco probable en esta etapa, probablemente no podrían atraparlo. No sin usar alguna de las técnicas más peligrosas que los dos pudieran tener en su arsenal colectivo, en cualquier caso. Era el más alto de los dos quien estaba hablando en ese momento, mirando un pergamino con tristeza. Estaba seguro de que funcionaría, es una chica y le deben haber gustado las rosas, ¿verdad? El más bajo se acercó y le dio 2 palmaditas en el hombro a su amigo, su tono obviamente pretendía ser reconfortante, aunque sonara un poco exasperado. Realmente no puedo entender por qué sigues esforzándote tanto, Izumo. Después de todo, la has estado persiguiendo durante años, todo lo que ella ha hecho es ignorarte y menospreciarte sin importar lo que hayas inventado o intentado. El ahora nombrado Izumo sacudió la cabeza con incredulidad ante lo que decía el otro Chunin, levantando las manos en el aire mientras Naruto se acomodaba en el área más oscura del techo. Por supuesto que no lo entenderías, Kotetsu, ya que tuviste un matrimonio arreglado cuando tenías 7 años. Alguien que nunca tuvo que perseguir a la chica de sus sueños no entendería cuánto vale este esfuerzo y mucho más. Naruto ahora estaba escuchando completamente al dúo que hablaba, no pudo evitar comparar el problema de Izumo con su propio problema con Sakura, la chica bonita e inteligente de su año en la academia. Ella era la chica que había perseguido desde casi el primer día, pero ella lo había reprendido, a veces incluso con bastante violencia, cuando se había exaltado demasiado al respecto. Kotetsu resopló ante el discurso soñador de su amigo, obviamente había escuchado desvaríos similares suficientes veces como para que lo tratara con diversión compasiva, en lugar de burla real. Claro que lo es, digas lo que digas, Izumo. Lo que no entiendo es por qué no intentas salir con alguien más. ¿Qué hay de esa Orihime con la que te he visto pasar el rato de vez en cuando? Parece agradable y eso eliminaría tu fascinación por Riku, tal vez haría que ella apreciara un poco más tu presencia. Kotetsu se quedó callado cuando Izumo levantó la vista, su sonrisa visible desde donde se escondía Naruto. Eso es genial Kotetsu, si salgo con alguien más y la trato muy bien, entonces Riku se pondrá muy celoso de que esté tratando a otra chica que no sea ella. Entonces querrá salir conmigo para recuperar mi atención. Izumo se puso de pie haciendo un gesto con el pulgar hacia arriba y una amplia sonrisa. No debía saber que mientras hacía un gesto hacia Kotetsu, también lo estaba haciendo hacia la posición oculta de Naruto. El chico en cuestión dejó de respirar por un momento mientras pensaba en ello, su mente procesaba el aparente momento de brillantez que por suerte le había dado el joven Chunin. Sonriendo para sí mismo, Naruto se apresuró a pensar un poco más y a planificar todo, moviéndose lo más silenciosamente que pudo para no molestar a los dos Chunin. Si Naruto se hubiera quedado un minuto más, habría visto a Izumo desplomarse, su sonrisa desapareció mientras suspiraba desanimado, todos los rastros de emoción habían desaparecido. ¿A quién engaño? Hacerle eso a cualquier chica sería desgarradoramente cruel, no soy tan idiota. Y apuesto a que, aún así, no me haría ningún bien con Riku. Kotetsu le dio una palmadita en el hombro y los dos se quedaron en un silencio amistoso. Ninguno de los dos se enteró de las enormes consecuencias que su conversación aparentemente simple tendría sobre todas las naciones elementales y el futuro de las 5 grandes aldeas ninja que llamaban al continente su hogar. No. 4 horas después, otro trozo de papel arrugado voló por la habitación desde el maltratado, viejo y hasta ahora sin uso escritorio de Naruto. El joven ninja graduado apenas resistió el impulso de gritar de frustración. La idea le había parecido brillante, pensó Naruto mientras se alejaba apresuradamente de los dos Chunin. Pero ahora que se había sentado a pensar en ello, algo a lo que no estaba particularmente acostumbrado, ninguna de las chicas que Naruto conocía como algo más que conocidas pasajeras eran adecuadas para la estrategia. Después de todo, la mayoría de ellas conocían demasiado bien su pasado de bromista y alborotador y rechazarían cualquier insinuación, tal como Sakura hacía casi a diario. Incluso entonces, suponiendo que la chica en cuestión estuviera de alguna manera preparada para pasar por alto eso y soportarlo, ese era solo el primer obstáculo para él.
Entonces la chica en cuestión casi con certeza sospecharía mucho sobre por qué de repente había dejado de estar interesado en Sakura y había comenzado a gustarle en tan poco tiempo. Quizás actuó un poco demasiado despreocupado. No es que pudiera hacer mucho por mi falta de modales cuando comencé. Su estómago gruñó por tercera vez durante esta sesión de planificación, una señal de que debía hacer algo para detener más quejas. Sin pensarlo demasiado con su cerebro ahora privado de sueño, Naruto movió sus manos en la ahora familiar señal de la cruz, invocando a un Kage Bushin para que le trajera un poco de ramen instantáneo. Al menos con Kage Bushin, tengo a alguien que podrá limpiar todo este desastre. Mientras el clon se alejaba arrastrando los pies para completar dicha tarea, no más despierto que su creador, el original estaba sentado mirando aturdido sus manos. Pasaron unos momentos hasta que algo que cobraba vida dentro de su cabeza se registró por completo. Al minuto siguiente, Naruto estaba escribiendo en su último trozo de pergamino, sonriendo descaradamente y con todos los signos de cansancio borrados de sus rasgos. Por supuesto. Si no podía encontrar a la chica adecuada, entonces tal vez podría crear una que lograra el mismo propósito. Mientras escribía los inicios de su plan, su mente que se estaba despertando lentamente procesó la idea cada vez más. Naruto se dio cuenta de algo tarde, probablemente se estaba planteando la tarea más difícil a la que se había enfrentado en su joven vida, porque sabía que muchas personas lo veían simplemente como un flechazo de la infancia. Pero él se las arreglaría con cualquier problema que se le presentara, ahora era un ninja datebayo. Mucha gente le había dicho que nunca tendría éxito en eso y aquí estaba. Nada estaba fuera de su alcance si se lo proponía ahora. Y además, la expresión del rostro de Sasuke Teme haría que todo esto valga la pena por sí sola. El recién bautizado Proyecto Sombra pronto ocupó una página entera de A4, mucho más de lo que había escrito sobre un solo tema en bastante tiempo. Mientras hacía esto, el Bushin había regresado con su ramen y, al verlo ocupado, lo había dejado en la cocina antes de disiparse. De repente, a Naruto se le empezó a hacer la boca agua. Carne de res, pensó y volvió a trabajar antes de congelarse por segunda vez esa noche, mientras se preguntaba cómo lo había sabido. El clon no se lo había dicho ni le había dado ninguna indicación, y él no le había preguntado ni pensado en un sabor que hubiera querido particularmente mientras lo creaba y estaba demasiado lejos para haberlo olido tan rápido. Pensando mucho, de repente lo asaltó un recuerdo de él mirando hacia abajo y viendo lo que parecía, él, sentado en su escritorio. Recordó al otro él moviéndose para tomar su bolígrafo y escribir una vez más antes de congelarse, su vista se desvió para completar sus pedidos y entró en la cocina. Al coger un ramen de carne y cocinarlo en el microondas durante 3 minutos, el recuerdo asomó la cabeza por la puerta y vio a su yo original, trabajando duro en algo. Dado que el original estaba ocupado, el clon decidió dejarlo en la cocina para que viniera a buscarlo cuando quisiera antes de que su visión terminara de repente y volviera a ser él mismo. Su sonrisa se hizo aún más amplia, si eso era posible, al pensar en lo útil que sería esto, tanto en el proyecto Shadow como en otros planes que se le pudieran ocurrir a medida que progresara como ninja. Sus pensamientos fueron detenidos por otra ola de cansancio y hambre y, al mirar el reloj, se dio cuenta de que eran las 4 AM. Corriendo hacia la cocina para ir a buscar su ramen, Naruto decidió dejar el plan para la noche y volver a él mañana con algo de sueño a sus espaldas. Comiendo su ramen con su vigor habitual y terminando en menos de 1 minuto, estaba listo para prepararse para la noche. Después de preparar sus trampas, diseñadas para alertarlo y disuadir a cualquiera de entrar al apartamento, había aprendido por las malas que un simple candado en las puertas de las ventanas y puertas no era suficiente para detener a los más decididos de sus odiadores. Se preparó para ello y luego saltó a la cama, y se durmió rápidamente, con una sonrisa en su rostro mientras lo hacía, por primera vez en años, porque mañana ciertamente iba a ser un día interesante. Salto temporal. El día siguiente pasó bastante rápido y Naruto pronto se puso a trabajar en el proyecto Sombra una vez más. Tenía una semana antes de que lo volvieran a requerir en la academia para la graduación y las tareas del equipo, así que no era como si tuviera algo más que hacer. Con la idea de que podía ver lo que sus clones de sombra habían hecho, y posiblemente estaban haciendo en un momento dado, se puso a trabajar con desenfreno. Ahora que tenía la base del plan, Naruto se encontró con su primer gran problema. Necesitaba a la chica para inventar y, como tal, necesitaba más datos sobre las chicas en general. Cada vez que se topaba con un obstáculo en la planificación de la chica, no se frustraba ni se enojaba como lo había hecho inicialmente con el proyecto la noche anterior.
En cambio, Naruto simplemente escribió el problema como una pregunta que necesitaba ser respondida y luego pasó al siguiente punto. Este nivel de dedicación habría hecho que Iruka se desmayara de la sorpresa por el estudiante generalmente desatento y problemático, si el hombre hubiera estado allí. A la 1 p.m., Naruto tenía varias hojas de preguntas para pensar durante el almuerzo y sorprendentemente pocos hechos reales para usar. Las preguntas iban desde preguntas simples, como el nombre de la niña y de dónde venía, hasta por qué había venido a Konoha, dónde estaba su familia y por qué no estaban con ella, cómo iba de ganarse la vida. Con todo esto en mente, creó un busín de casi 100 kg, listo para investigar todos estos temas y ayudar a crear este personaje en la trama que había tejido. Ustedes 10, vayan a disfrazarse, como siempre. Luego vayan al mercado, vean qué información pueden obtener. Muchachos. Señaló a unos 20 de ellos, y se separaron en un grupo. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Naruto continuó con su plan y les habló a los demás. Ve al distrito de los artesanos disfrazado, averigua qué trabajo podría hacer. Y con eso me refiero a qué podemos aprender a hacer en los próximos días. ¿Qué es realista? Recuerda, estamos formando a un civil aquí, no a un ninja, así que nada demasiado exagerado. Hizo una pausa antes de mirar al resto de sus nuevas tropas y dio sus órdenes. 30 de ustedes, divídanse en grupos de 3. Fijen las puertas, tanto las principales como las más pequeñas para peatones, necesito saber horarios, procedimientos, fallas en los guardias y quién sería el más fácil de engañar. El resto de ustedes, sigan a algunas de las chicas que conocemos, necesitamos saber cómo actuar como una chica para que un clon sea una chica. Aunque no más de una de ustedes por chica. Si se acaban, busquen a otras chicas civiles para seguirlas. Esto provocó una mueca de dolor en algunos de los clones, pero asintieron, uno de ellos reclamando el derecho de seguir a Ayame de inmediato, obviamente pensando en el ramen que obtendría mientras lo hacía. Estaban a punto de irse cuando Naruto negó con la cabeza, considerando algo que ayudaría, o al menos lo haría menos sospechoso. De hecho, 10 de ustedes planean una broma, que sea la más grande y audaz hasta ahora. En el caos hay oportunidades, como una vez escuché decir a alguien. Si distraemos a la gente y nos convertimos en el centro de atención, será mucho más fácil para ella entrar en Konoha, y ese será el mayor desafío que enfrentaremos primero. Los clones asintieron, uno riendo levemente maliciosamente ante la mención de la broma, ganándose algunas miradas extrañas de los demás antes de encogerse de hombros. Después de un momento más de espera para ver si tenía algo más que decir, se dividieron en sus diferentes grupos asignados, aunque uno de ellos se volvió hacia Naruto. Jefe, si estamos haciendo todo esto, ¿qué vas a estar haciendo? Naruto asintió y sonrió, era una pregunta justa después de todo, era bueno ver que el clon se estaba asegurando de que no se volviera perezoso debido a su descubrimiento. Voy a entrenar, ahora somos ninjas, muchachos, tenemos que tomarnos esto en serio. Las bromas y el sigilo ya no serán suficientes. Luego levantó el brazo imperiosamente y lo agitó en lo que pensó que era una acción varonil. Ahora todos saben sus tareas, recuerden, si hacemos esto bien, Sakura-chan es nuestra con seguridad, créanlo. Sintiendo que eso era lo suficientemente inspirador mientras los clones vitoreaban, se detuvo por un momento, permitiendo que sus secuaces se dispersaran por ventanas y puertas, transformándose en otras personas, animales y objetos para comenzar sus tareas. Una vez que todos se fueron, él también se dirigió hacia la zona que sabía que casi siempre estaba abandonada en favor de las más emocionantes y mejor cuidadas que se encontraban cerca, el campo de entrenamiento 5, justo en el borde del campo de entrenamiento del pueblo, agradable y tranquilo. Salto de tiempo entonces, ¿quién quiere explicarme cómo un estudiante de la academia, en realidad no solo eso, sino uno de los peores estudiantes del año, logró escabullirse de algunos de nuestros agentes más hábiles y entrar en lo que se supone que es el edificio más seguro en la Tierra del Fuego? La capitana Ambu con máscara de gato no pudo evitar estar agradecida de que sus equipos hubieran estado en patrullas exteriores ayer, significaba que solo habían llegado a tiempo para apoyar con las operaciones de búsqueda y limpieza, por lo que ni siquiera estaba en la periferia de la ira de la comandante Ambu con máscara de tigre. En cambio, la furia fría y la intención asesina que proyectaba el hombre notablemente bajo se concentraron en otra parte. Las figuras inmóviles de Monkey y Wolf mostraban su nerviosismo a pesar de su profesionalismo. Tiger regresó al centro de la habitación, los 15 capitanes Ambu observaban cada uno de sus movimientos, con la paciencia resignada de hombres y mujeres que sabían que habían cometido un error y estaban a punto de enfrentar las consecuencias.
¿Nadie está dispuesto a confesar entonces? Bien, ya que el Hokage ya me ha dado una nueva paliza por nuestros estándares laxos, ahora les transmitiré su descontento a ustedes. Wolf y Monkey, sus escuadrones ahora están asignados a tareas de entrenamiento dobles durante los próximos 6 meses, y todas las licencias no esenciales serán canceladas con efecto inmediato. Los escuadrones de Kat cubrirán el resto de su turno de guardia en la torre. Obviamente, nuestros hombres ahora ven la Torre Hokage como un puesto de relajación en lugar del honor y la responsabilidad que debería ser, ya que esa es la única razón por la que Naruto habría podido entrar y salir de la torre, con solo el Hokage notando su presencia. Kat hizo una mueca de dolor levemente por lastima de sus compañeros capitanes. El doble entrenamiento significaba ser el saco de boxeo de toda la división Anbu, y dados los problemas que se avecinaban la gente no los tomaría a la ligera, pero Tiger aún no había terminado. Y no olvidemos que todo este desastre fue instigado por Mizuki, una rata entre nosotros que ni siquiera consideramos un riesgo para nuestra seguridad. Dragón, tus equipos han estado a cargo de trabajar en contrainteligencia con el departamento de TI durante los últimos 18 meses, y no se me ha informado de nada sobre Mizukio, de hecho, sobre cualquier topo que se haya infiltrado en nuestra aldea. De hecho, ¿has logrado algún progreso en la mejora de la seguridad de nuestra aldea? La complacencia, la pesadilla de todos los superpoderes, hizo que Kat se diera cuenta de que Tiger había llegado a la misma conclusión que ella con respecto a la verdadera causa raíz de todo esto. Obviamente he dejado que sus equipos funcionen sin intervención directa durante demasiado tiempo, y muchos de ustedes se han vuelto demasiado cómodos con el status quo que ha estado vigente desde el incidente del Kyuubi. Bueno, eso termina ahora. El pico de intención hizo que incluso los pelos de Kat se erizaran un poco cuando Tiger golpeó su escritorio con el puño. Tienen un mes, ya sea que organicen sus escuadrones y hagan que vuelvan a hacer su maldito trabajo o preparen sus cartas de renuncia. Durante ese tiempo se les ocurrirá una serie de ejercicios para evaluar las habilidades, el rendimiento y la condición física de sus equipos. Se les impondrán sin previo aviso y, dependiendo del resultado, bueno, supongo que probablemente debería prepararme para algunas máscaras nuevas por aquí. Despedida. El ladrido malhumorado simplemente reforzó el impulso que descansaba en el estómago de Kat, de salir de allí lo más rápido posible, haciendo un saludo apresurado antes de salir de la habitación. Al llegar a la sala de escuadrón de su compañía, Kat se alegró de ver a sus 4 líderes de escuadrón esperándola, algo que no les había ordenado que hicieran antes de partir hacia la reunión. Su líder de escuadrón con máscara de dragón, a quien se refería como Drake solo para evitar cualquier confusión sobre de quién estaba hablando, habló con su habitual tono ligeramente distante. Tiger-san no estaba contento con el desempeño de los demás, entonces Kat Taichou. Kat asintió mientras estiraba la mano para quitarse la máscara. La sala del escuadrón era uno de los únicos lugares en Konoha en los que se sentiría cómoda quitándosela por su propia voluntad, y agregó un toque personal cuando habló con su Anbu que pareció ayudar a inspirarlos. No es suficiente decir que estamos descontentos, de la que les ha asignado un entrenamiento doble durante los próximos 6 meses y no les ha dado permiso, lo que significa que no tenemos que hacer nada al respecto. Sin embargo, por mucho que me alegro de que hayamos evitado esa tarea, hay mucho trabajo que tenemos que hacer después del trabajo de Naruto-kun. El Anbu de la cabra pareció desconcertado por un momento antes de parecer recordar algo. Oh, sí, ya conoces a Ichiko Uzumaki de cuando solíamos protegerlo. ¿Crees que acabará causándonos más problemas en el futuro cercano, Yugao Taichou? Yugao Uzuki, que había insistido en usar su propio nombre cuando se quitaba la máscara incluso cuando hablaba de negocios, sonrió brevemente y negó con la cabeza. No, ahora que realmente se ha graduado, me imagino que Naruto estará demasiado ocupado celebrando y gritándolo a los 4 vientos como para causarnos algún problema real en el futuro cercano, aunque siento pena por quien termine con él como Jounin Sensei. Por alguna razón, una brisa fresca vino de la nada, enviando escalofríos por su columna vertebral, pero Yugao simplemente la descartó como una brisa extraña y continuó informándoles sobre las pruebas que Tiger Taichou estaba preparando para la división en los próximos meses. Naruto habría tenido suficiente emoción ayer como para evitar hacer cualquier otra cosa imprudente, ¿verdad? Después de 3 días, el plan iba bastante bien, pensó Naruto, aparte de 1 o 2 problemas menores. Al final del primer día, había cancelado sus clones de una sola vez, una vez que todos habían regresado a su apartamento después de su día de trabajo, lo que, dado que había creado más de 50 de ellos, era una gran cantidad de recuerdos con los que lidiar.
Eso lo había llevado a colapsar en un estupor doloroso durante casi 2 horas, mientras su cerebro casi se apagaba debido a la afluencia repentina de, esencialmente, cosas. Desde entonces, Naruto había aprendido a dispersar solo unos pocos clones a la vez si quería sus recuerdos. Una ventaja adicional de esto era salvar su pobre cabeza de más migrañas, debido a la reducción en la cantidad de tiempo que tenía que pasar examinando los recuerdos, para tratar de asegurarse de recordar la información útil en lugar de las cosas de fondo. También aprendieron que había un método para evitar que recibiera recuerdos de clones, pero que parecía implicar una dispersión bastante violenta para asegurarse de que sucediera. Y no siempre funcionaba, por lo que se mantuvo alejado de esa línea de pensamiento por ahora. El kunai de esa mujer de cabello morado era afilado. Dejando a un lado su dolor de cabeza, había aprendido un montón de datos interesantes en los últimos días. El mercado había sido un hervidero de información para aquellos que sabían lo que querían saber, como el aumento del precio de los distintos tipos de arroz y otros alimentos, debido a la reciente oleada de bandidos y ninjas desaparecidos en Rice Country. Luego estaba la falta de caravanas que venían del país de las olas hacia el sur, a excepción de las corporaciones Gato, cuyos miembros se habían negado a hacer comentarios sobre la situación del país cuando se les preguntó al respecto, amenazando con llevar sus productos a otro lugar cuando se les presionaba demasiado para que chismorrearan o dieran información. El tema más comentado de los últimos días fue el declive económico de Suna en el país del viento, que Naruto sabía por las lecciones de Iruka que contenía la aldea de la arena, una de las 5 aldeas ninja más grandes de las que Konoha también era miembro. El distrito de los artesanos también había sido interesante, con solo hacerse pasar por pequeños animales, había logrado observar a los artesanos en acción, lo que le permitió obtener una comprensión básica de cómo forjar metales y trabajar la madera. A pesar de este conocimiento, Naruto sabía que una comprensión tan básica necesitaría mucho trabajo antes de que pudiera hacer algo más que las tareas más simples, si alguna vez tenía los materiales o la necesidad de hacerlo. También había visto a algunos sastres en acción, pero habían trabajado con demasiada delicadeza para que él pudiera comprender bien los procesos. Tendría que trabajar en eso en otra ocasión. Aquí era donde sus clones tenían cierta superposición, después de 2 años de reprobar clases y, por lo tanto, conocer a 3 clases de graduados diferentes, había una sorprendente cantidad de chicas de su edad que realmente conocía. La mayoría de esas chicas, que no habían pasado las pruebas de Shinobi, se habían dedicado a las carreras de sus familias, lo que significa que esencialmente las había observado desde 2 ángulos diferentes durante los 3 días. Se sorprendió un poco de lo mucho que cada clon se perdía de lo que estaba pasando, aunque supuso que tenía que ver con el hecho de que los había enviado a observar 2 cosas muy diferentes sobre las personas que estaban siguiendo, por lo que era natural que se concentraran en algunas cosas y no en otras. Una de las chicas que más le había interesado era una chica que recordaba del año pasado, que se había convertido en genin, pero que todavía trabajaba en una herrería en su tiempo libre. Al anotar el nombre de la chica, pensó que era Tenten y decidió intentar ponerse en contacto con ella pronto. Era evidente que tenía talento y le apasionaba la herrería, si hubiera logrado adquirir y mantener ese trabajo mientras era una ninja de servicio. Y la forma en que balancea ese martillo, como dijo Gigi una vez, es como poesía en movimiento. Además de lo que sus clones habían notado durante su rutina diaria, no tenía muchos amigos cercanos fuera de su equipo genin, probablemente debido a su falta de tiempo para socializar y sus regímenes de entrenamiento bastante serios. Probablemente asustados o intimidados por ella, idiotas. Uno pensaría que el hecho de que sea una herrera experta significaría que la gente se daría cuenta de que podía ayudarlos con las reparaciones y esas cosas al menos. Este pequeño contratiempo no disuadió a Naruto en lo más mínimo. Cualquiera que estuviera dispuesto a trabajar tan duro en varios trabajos era un buen amigo en su libro. Ciertamente se clasificó como único entre todas las chicas que había observado, la mayoría de las cuales trabajaban el tiempo mínimo requerido para su turno y luego se iban a gastar todo el dinero que habían ganado con tanto esfuerzo en ropa o maquillaje. Tras desechar todos esos pensamientos con un movimiento de cabeza, volvió al plan y terminó de tomar decisiones respecto a su obra maestra, como él y sus clones habían empezado a llamarla en broma. Inmediatamente descartó que la niña fuera más de 1 año y medio menor que él, sabía que a cualquiera de esa edad se le solicitaría que se uniera a la academia, más aún si era huérfano, como tendría que ser su niña. Naruto había decidido al final que el hecho de que ella fuera medio año más joven que él y hubiera nacido el 16 de abril sería lo mejor, ya que sería razonable que lo admirara sin parecer cariñosa.
A partir de esa información, había creado su apariencia y sus rasgos, todo desde la forma y el tamaño de su nariz hasta la longitud y el color de su cabello. El producto terminado fue una niña, que era un poco más alta que el promedio, con ojos color avellana y cabello negro hasta los hombros, bastante común en las naciones elementales, y lo que se había vuelto claro como una constitución del país del arroz y un rostro del país del fuego, que ella afirmaría que era la herencia de su madre, ya que su aldea estaba cerca de la frontera entre los dos países en el pasado ficticio de Naruto para la niña. En Rice Country, había hecho que los clones trajeran algunos libros sobre el lugar, de modo que si la interrogaban, la chica supiera suficiente información sobre su hogar de origen. El asunto actual era bastante fácil. Hizo que un clon siguiera una caravana que salía de Konoha para hacerse una idea de la disposición del terreno. Había recibido noticias esa mañana, cuando los bandidos habían atacado la caravana con precisión militar, antes de ser derrotados por las patrullas de Konoha, que no persiguieron a los bandidos cuando huyeron más allá de la frontera hacia Rice Country. Este fracaso solo demostró que los ninjas tenían sus limitaciones en cuanto a cuánto podían proteger las caravanas, y que incluso en el país del fuego, no estaban completamente a salvo de los ataques, independientemente de la propaganda que circulaba por la aldea sobre que el país del fuego era el lugar más seguro de todas las naciones elementales. A continuación, estaban los antecedentes familiares y lo que les había sucedido para que la niña apareciera sola en la entrada de Konoha, por lo que creó una nueva hoja para el propósito y comenzó a trabajar en la solución de este nuevo problema. En su concentración, Naruto no se dio cuenta de que en un rincón de su ahora bastante desordenado apartamento, escondido bajo una técnica de genjutsu bastante compleja que se centraba en todos los sentidos en lugar de solo uno, había un ninja enmascarado con ropa y armadura Ambu, cambio de persona. Agente Ne, el rostro enmascarado lo absorbió todo sin reacción ni emoción, los planes, los chismes y las intenciones que el joven ninja en entrenamiento tenía hacia la aldea. Después de todo, reflexionó mientras rascaba distraídamente la marca Ne en su máscara, Danzo-sama había pedido saber todo lo que estaba tramando el contenedor Bju. Esto era especialmente cierto cuando se le había ocurrido un plan como el que estaba trabajando ahora, que bordeaba la brillantez en varios sentidos y la estupidez total en otros. Era la 1 de la madrugada cuando el ninja sintió que era lo suficientemente seguro como para salir del apartamento de los chicos y dirigirse a uno de los tejados cercanos para encontrarse con su sustituto para el siguiente turno de 12 horas. Después de una actualización sin palabras que se transmitió mediante señales con las manos, saltó a las calles de Konoha y se deslizó silenciosamente hacia una de las entradas secretas que usaban los ninjas de la raíz para llegar a su cuartel general, para poder informar y luego echarse una siesta. La entrada estaba en uno de los campos de entrenamiento más tranquilos y, tras presionar varios puntos aparentemente aleatorios en el suelo, apareció una pequeña abertura que le permitió descender casi 5 metros hasta el suelo del túnel. Se apresuró a atravesar el laberinto de pasadizos, dando 2 vueltas sobre sí mismo para asegurarse de que no lo siguieran, como era el procedimiento para los agentes de NER que estaban en la ciudad. Después de varios minutos de caminata rápida, llegó a un conjunto de túneles mucho mejor mantenidos e iluminados, que conducían a las diversas áreas de entrenamiento y literas que necesitaba el grupo. Siguiendo el mismo camino de siempre, pronto se encontró frente a las pesadas puertas de roble de la oficina de Danzo, a las que llamó silenciosamente 2 veces. Esperó un momento y escuchó la orden codificada para entrar, gracias a su oído agudizado, y entró rápidamente, sin querer hacerle perder el tiempo a su jefe. La habitación era notablemente espartana, con nada más que un mapa de Konoha en la pared detrás de la silla y el escritorio del hombre probablemente más informado de Konoha, incluido ese idiota de Jiraiya. El hombre en cuestión estaba sentado en su escritorio, revisando papeles que incluían diversos detalles de la misión y de la financiación. El hombre ciertamente no parecía imponente ni siquiera autoritario, con sus 1,68 m de altura era uno de los Anbu masculinos más bajos de la historia, y eso sin contar los evidentes inconvenientes de su brazo y ojo lisiados, o su edad, unos tiernos 72 años ese año. Sin embargo, cuando el halcón de guerra levantó la vista con una mirada calculadora, el aire de tranquilidad y autoridad que pareció invadir a Ne mientras lo examinaban en un mero momento, quedó claro que la fortaleza del hombre eran sus debilidades. La gente, tanto civiles como ninjas, a menudo lo subestimaban por sus heridas, y él usaba eso en el momento más vital en su contra, ya sea en combate o durante reuniones y negociaciones. Su informe sobre el chico y sus recientes acciones, agente, su último informe no fue muy claro sobre lo que el chico estaba planeando.
Nada de cortesías, todo negocios, que era como Danzo prefería operar mientras estaba de servicio. Con una precisión fácil, el pergamino fue intercambiado en silencio y Danzo comenzó a leer mientras el agente de Ne permanecía allí, esperando el veredicto. Lo que no esperaba era la risa ronca que brotó de los labios del anciano mientras continuaba leyendo, la cual persistió durante bastante tiempo durante todo el análisis. Finalmente, Danzo se sentó y su rostro, una rara muestra de su sonrisa divertida. Es sorprendente lo que puede lograr un chico con su determinación y su incapacidad para admitir la derrota. ¿No recibió ayuda de nadie? El agente de Ne negó con la cabeza. Hasta donde sabemos, todo es obra del propio Naruto, aparte de sus clones de sombra. Danzo asintió. ¡Excelente! Esto, en todo caso, es exactamente lo que necesito para demostrarle a Sarutobi que nos hemos vuelto demasiado laxos y pacíficos como en los últimos tiempos. Si un chico, apenas un genin, puede infiltrarse en nuestras defensas con un topo y luego dejarla allí. Entonces lo siento, deberíamos rendirnos y pedir que nos invadan ahora. El agente de Ne no dijo nada. Sabía que si se requería su aporte, se lo pedirían. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacemos con esta información? ¿Tiene alguna idea, agente? Cuando el agente abrió la boca para hablar, lo interrumpió una voz que claramente era femenina. Déjelo que siga con esto, Danzo-sama, no está haciendo nada contra la ley en este momento. Incluso después de la infiltración, todo lo que ha hecho esencialmente es infiltrarse en su propia aldea, lo cual no puede ser un delito punible, ¿no? Danzo asintió y luego miró al agente de Ne, que estaba tratando de averiguar sutilmente a quién pertenecía esa voz. No podía verla en las sombras sin girar la cabeza, y la voz le recordó a alguien de algún lugar, aunque no podía identificarla en ese momento. El agente decidió dar su propia opinión, ahora que se la habían pedido, que era la única formalidad en la que Danzo solía insistir. Creo que le daremos una mano, Danzo-sama. Después de todo, si esto es para demostrar algo, queremos que funcione al máximo. También debo admitir la idea que generó esto. Si el chico lo logra, el agente de Ne sacudió la cabeza con incredulidad por un momento antes de continuar con su última observación. Hay una razón por la que es la persona más afortunada de las naciones elementales, no hay forma de que esto funcione para nadie más. Danzo asintió con la cabeza, si cualquier otro ninja le hubiera presentado esta idea como una forma de probar las defensas de Konoha contra la infiltración, fácilmente habría ideado una docena de formas diferentes para que fallara. Estas podrían haber variado desde el hecho de que la construcción de sombra era demasiado endeble para sobrevivir al entorno de la aldea de Konoha hasta el razonamiento de que los guardias Chunin podrían detectar la gran cantidad de chakra presente en el Bushin. Pero Naruto, en un caso extraño para el contenedor huérfano, parecía haber pensado en formas de evitar esto, planeando crear el clon de la niña con otros 100 clones al mismo tiempo. Eso reduciría drásticamente la producción del clon, hasta el punto en que los guardias no sospecharían de su chakra. Y el hecho de que estuviera haciendo que el infiltrado se convirtiera en un civil significaba que no estaría sujeto a las partes más duras de la vida de Konoha. Los clones de sombra eran bastante débiles, era cierto, pero podían soportar la molestia de una calle de mercado siempre que nadie los golpeara demasiado fuerte. Tarareando, tomó una decisión con respecto al chico. No le quitemos el ojo de encima, quiero saber exactamente qué hace y por qué lo hace. Pero no le daremos ninguna ayuda todavía, solo si parece que va a fracasar intervendremos y cambiaremos las cosas. De lo contrario, haremos lo que siempre hemos hecho, es decir, sentarnos en las sombras y esperar a que el chico haga lo que hace, es decir, sorprender a todo el mundo. Tras un gesto de asentimiento de ambos personajes presentes, hizo un gesto con la mano en señal de desdén. Bueno, sal de aquí, espero el próximo informe en 4 días de tu reemplazo ya que estás de licencia, ya que es cuando él planea hacer su infiltración. Con otro asentimiento, ambos asintieron y desaparecieron en Shushin-jutsu lejos del área. Suspirando, Danzo miró el papeleo que aún tenía que completar antes de poder irse a casa, iba a ser una larga noche. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.